Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Aldair Mendoza y junto a Silvia Juliana Pavón Chacón y Jairo Sánchez le vengo a presentar el servicio web RESTful. Cuando hablamos de lógica sobre las cuales podemos construir una API, no podemos pasar por alto a REST. Actualmente RESTful es la lógica más utilizada para la construcción de APIs de aplicaciones de software interactivas que trabajan sobre un esquema cliente-servidor. Es muy importante tener en cuenta que hablar de API, hablar de REST y hablar de RESTful APIs significa hablar de tres términos totalmente diferentes. Por lo tanto, nos surge la siguiente pregunta: ¿qué es API, REST y RESTful? Una API es una abstracción de funciones y procedimientos. REST como tal es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir una API. Podríamos decir que es un estilo de arquitectura. Finalmente, una RESTful API es una API ya implementada que está construida utilizando la lógica de REST. Lo que quiere decir que cuando implementamos nuestra API utilizando REST como lógica de implementación, se dice que tenemos una RESTful API. Las RESTful APIs funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando HTTP como protocolo de comunicación. En esta comunicación, un cliente puede ser nosotros utilizando y realizando requerimientos desde una aplicación web o móvil, y el servidor es el que recibirá nuestros requerimientos y ejecutará las acciones acordes a nuestra petición. Pero cuando nosotros realizamos un requerimiento, ¿cómo sabe el servidor qué acciones ejecutar? Aquí es donde entran en juego las especificaciones de REST, ya que en REST cada procedimiento de nuestra API está compuesto por tres partes importantes: un verbo HTTP, una dirección URI única y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento, incluyendo la información de autenticación del cliente del verbo HTTP. Estos son identificadores que determinan el objetivo de un requerimiento del cliente. Entre los verbos HTTP tenemos get, post, put, patch y delete. Cada uno de estos cumple con un propósito específico. Get se utiliza para los procedimientos que devuelven información al cliente. Post se utiliza para que el cliente pueda crear recursos dentro del servidor, por ejemplo, agregar un registro dentro de una base de datos. Put y patch se utilizan para que el cliente pueda editar recursos ya existentes dentro del servidor. Y finalmente delete se utiliza para eliminar recursos dentro del servidor. Aquí podemos ver las operaciones de RESTful según el método HTTP. Podemos ver el método get, el cual no aplica ningún parámetro. El método post, el cual tiene el parámetro dentro del cuerpo del post y crea un nuevo recurso. El método put, el cual se pasa usando una cadena de consulta y se actualiza o reemplaza el recurso. Es igual que el método patch, o sea, funcionan igual los dos. Y el método delete, el cual elimina el recurso en función del ID. Lo interesante de REST es que la implementación de todos estos procedimientos del servidor no le interesan al cliente, ni tampoco al servidor le importan las implementaciones dentro del cliente para poder realizar los requerimientos. Entonces, por lo general se asocia a dos cajas intercambiando información entre ellas, entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a ninguno le importa en qué lenguaje o qué framework se está utilizando el otro. Y esto se puede llevar a cabo porque en la lógica de REST el servidor debe recibir toda la información que sea necesaria para poder ejecutar cada requerimiento. Y esto nos lleva a definir un formato para poder realizar el intercambio de estos datos por las dos partes. Este formato debe ser flexible, por lo general puede ser formato binario, texto plano, XML, pero el más común, el más usado, el más preferido es el formato JSON. Entonces, debido a que el servidor necesita que cada requerimiento tenga toda la información necesaria para poder ejecutar un procedimiento, se dice que REST es stateless, ya que no se necesita guardar o el estado de la información de peticiones anteriormente realizadas para poder realizar nuevas peticiones.
cada petición. Entonces se puede decir que cada petición es independiente de otras. Entonces de aquí podemos ver el significado de las siglas REST, que es Representational State Transfer. Sin embargo, la arquitectura REST pues admite caché, la implementación de caché para poder guardar la respuesta de las peticiones hechas anteriormente y de esta forma utilizarlas para poder satisfacer nuevas peticiones de los mismos recursos y de manera ágil, rápida. Y esto se utiliza en los requerimientos de tipo GET. Para hablar de las ventajas vamos a mencionar dos ventajas principales. Entonces, una ventaja de implementar nuestras APIs bajo la lógica de REST es que como primera ventaja obtendremos APIs de fácil mantenimiento y como última tendremos una arquitectura estable, también modular dentro de nuestras APIs. Para concluir, queremos mencionar nuevamente, recordar lo que se dijo al principio, y es que REST no es una lógica, es una lógica de restricciones y recomendaciones. Entonces, bajo esta lógica se pueden construir APIs, y no olvidemos que REST no es un protocolo, ni tampoco es un framework, ni tampoco está atado a ningún lenguaje de programación, sino que más bien es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se construyen APIs, y esas APIs resultan en RESTful APIs. Ahora mi compañero Jairo Sánchez le va a mostrar el ejemplo práctico.